estamos acompañados porque vamos a conversar sobre un tema que también es importantísimo y que tiene que ver con, podríamos decirlo, nuestros cuerpos. ¿De qué vamos a conversar? Con Natacha de Matos, de La Rebelión del Cuerpo. Ella es voluntaria de la Comisión de Investigación y vamos a hablar sobre el último estudio de La Rebelión del Cuerpo, que tiene cifras muy interesantes. De hecho, está publicado en nuestro sitio web y se llama Hablar de los cuerpos ajenos también es violencia simbólica. Natacha es cientista política experta en género, magíster en comunicación social y educación. Chuta, tenéis más títulos que... Ya. ¿Cómo está, Natacha? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes en representación de La Rebelión del Cuerpo. Claro. Mira, no es casual que en nuestro estudio se evidencia que las mujeres pasamos, en promedio, 3,5 horas al día pensando en el cuerpo. Ni que el 49% tenga pensamientos disruptivos respecto del cuerpo la mayor parte del tiempo, pues el bombardeo de imágenes e ideas respecto del cuerpo ideal es inconmensurable. Hemos visto variadas, en general, ¿no es cierto? Uno lo ve mucho desde la publicidad, desde los medios de comunicación, muy poca responsabilidad para hablar de los cuerpos ajenos, digamos. Pasó hace poquito con Cecilia Boloco, ¿verdad? Pasó hace poquito también con Denise Rosenthal, que llegó como simbólicamente haciendo como un acto, ¿verdad?, performativo sobre su cuerpo y que le criticaron el cuerpo, no puede ser. La vestimenta. Increíble. Natacha, cuéntanos, por favor, de este estudio y que La Rebelión del Cuerpo viene varios años haciendo también, ¿no? Sí, justamente, de hecho, este estudio en particular es la reedición de un estudio que hicimos por primera vez en el 2018. La intención de ese primer estudio justamente tuvo que ver con poner cifras a una problemática social que veíamos de manera reiterativa en conversaciones casuales, pero también algunas de nuestras compañeras que son psicólogas en consulta. O sea, todo esto parte porque repetitivamente se aparecían casos de mujeres en particular que tenían problemas de salud mental en torno a el efecto que tienen los estereotipos y los roles de género en sus vidas. Entonces, claro, ahí nos empezamos a organizar pensando esto no es un problema individual, esto no es un problema particular, ni solamente personal, sino que probablemente tenemos entre manos una problemática social, una problemática colectiva. Y por lo tanto dijimos, bueno, un modo de mostrar que esto es colectivo y que esto es una problemática social de la que debemos hacernos cargo como sociedad, como colectivo, es hacer un estudio y ponerlo en cifras. Y así fue que hicimos el primer estudio, Pensar el Cuerpo, en el 2018, donde vimos cifras, ¿cierto? O sea, aparecieron cifras tan alarmantes como, por ejemplo, que las mujeres pensamos 3,6 horas en promedio al día en nuestros cuerpos. Pero, a ver, tengo una pregunta anterior. Perdona, Natacha, dale. pero creo que hay que hacer un preámbulo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería el tema anterior? ¿Por qué se metieron en este estudio? ¿Por qué llegamos a estas conclusiones? Hay un tema con el cuerpo. ¿Cuál sería ese tema con el cuerpo? Claro, como te comentaba, parte desde la identificación de que muchas mujeres, de manera particular, manifestábamos una disconformidad con el cuerpo, o una incomodidad con el cuerpo. Ese es perdona pero sí. Quiero ver el tema, o sea, el título. Sí. Entonces, existiría disconformidad con el cuerpo femenino a partir de las mujeres. Y correcto, eso tiene explicaciones, etcétera, etcétera. Pero ese es el título, digo, para yo entenderlo, porque yo no soy tan brillante. Entonces, hay una cierta disconformidad de las mujeres con su cuerpo y eso tiene una razón de ser y hay que buscarla. Justamente. Y también el foco, digamos, de que tengamos un colectivo en torno al tema es demostrar que no es un problema individual. O sea, hay una identificación emocional que se va generando en torno a los testimonios de las mujeres cuando plantean cierta disconformidad con el cuerpo. Y ahí fue que dijimos, bueno, si es que me pasa a mí, te pasa a ti, le pasa a la otra, no sé qué, podemos ponerle cifras y podemos demostrar que el problema es lo suficientemente amplio como para que nos organicemos en torno a la cuestión. Claro. Y
bueno, la problemática toma más forma y más fuerza cuando empezamos a identificar que esto tiene una explicación, digamos, en la reproducción y la muestra de estereotipos y roles de género de manera constante, sobre todo en los medios de comunicación, que es donde más nos centramos nosotras, que es esa imagen Exacto. que se muestra como un molde que al que las mujeres buscan llegar de algún otro modo por este bombardeo que planteábamos en la columna, ¿cierto? Ya como ya llevan 5 años haciendo este tipo de estudios, si podríamos bajar y llegar a la primera lámina que habla de el uso del bikini y la percepción de inseguridad. A los 13,7 años, el 82% de las mujeres comienza a sentir inseguridad al usar bikini en público. Fuertísimo. Claro, y eso tiene que ver con ese bombardeo de imágenes. O sea, y por eso hablamos de violencia simbólica al respecto, porque lo que decimos es que en medios de comunicación, en la publicidad, en las imágenes que constantemente se nos aparecen en el mundo, se nos está mostrando una especie de molde o cuerpo ideal para poder usar traje de baño, Claro. para poder usar bikini, para poder simplemente tener un cuerpo mostrable en la Claro, sociedad. Como en julio, agosto empiezan, de hecho, como a todo esto empiezan a decirte como, ¿quieres usar bikini este verano? Prepárate. Claro. O sea, para tú tener un cuerpo no puedes de verano. tener cualquier cuerpo. Tienes que tener un cuerpo de bikini. Si no, eso no vale, más o menos. No te puedes poner bikini, está como prohibido. Exactamente, y eso es lo que genera estas cifras, que, o sea, lo que vemos acá es bastante alarmante, o sea, que el Que ha ido 82% bajando la edad. de las mujeres encuestadas, digamos, diga que siente inseguridad o vergüenza al usar traje de baño, que, bueno, se complementa con otro tipo de cifras, ¿cierto? Cuando decimos que, no sé, el 83% ha evitado visitar un lugar o realizar alguna actividad por cómo se siente con su cuerpo. Claro. O sea, en el fondo, lo que estamos viendo es que la libertad, digamos, de una mujer, en este caso, dado que lo vimos con perspectiva de género, se ve coartada, se ve limitada por cómo percibe que es su cuerpo respecto de cómo cree que debería ser. Y ese cree que debería ser está conformado de manera sociocultural. Claro, y ahí estamos viendo, evitar visitar lugares o realizar actividades, no sé, ir al paseo de curso de fin de año con los compañeros que va a haber Por ejemplo. piscina, ¿cachai? Como que te empieza, o hacer deporte, empiezas a evitar hacer actividades en que tu cuerpo se va a ver. Yo me acuerdo que a mí me molestaba mucho que sentía que mis pechugas como que se movían cuando hacía deporte. Ah, un clásico. Y claro, Tienen que moverse, po, weón. sí, pues, pero es absurdo porque tú no te sientes bien, no te sientes perfecta con tu cuerpo y no sabes cómo manejarlo y te molesta y evitas hacerlo. Claro. ¿Cachai? Y eso está pésimo. O sea, ¿cómo vas a estar evitando hacer Pero- actividades? Actividad física, por ejemplo, que es tan sana. A ver, Y ahí el punto también es la libertad que sienten las personas en general para hablar del cuerpo de otros en base a esta configuración de Exacto. estereotipos, ¿cierto? O sea, en el fondo, estos estereotipos y estos moldes que se muestran de mujer perfecta o de cuerpo de bikini, etcétera, no solo generan un malestar, una vergüenza, una inseguridad en las mujeres, sino que también socializan el hecho de que las personas se sientan con la libertad de opinar, ¿cierto? Y de opinar de manera muy dura y en base a ciertas formas de violencia simbólica o estética, como son, por ejemplo, la gordofobia, el Claro. juicio a la gordura, por ejemplo. Claro. Como que se pone como que si de verdad la gordura fuese igual al tiro sinónimo de poca salud, por ejemplo. Cuando también puede ser flaca y estar súper enferma. O sea, como que no tiene por qué ser igual, ¿no? Justamente, de hecho hay un movimiento ya bastante grande que se llama salud a cualquier peso. Esa es la traducción, porque el concepto es en inglés, pero básicamente se trata de eso, de que la gordofobia muchas veces se sustenta en la idea de que un cuerpo gordo no es saludable y se Exacto. asocia de manera directa, cuando a veces un cuerpo delgado también puede no ser saludable. pero puede ser, pero a ver, yo voy a ser un poco más crítico en todo Sí. lo que haya hablado. Y no es porque esté en desacuerdo, sino porque quiero cuestionar. Los doctores, a doctor que tú vas, te dice que tienes que bajar de peso porque tu salud puede... O sea, pero si Es yo- que ya no se usa. No deberían perdón, decírtelo. Perdón, yo voy al doctor cada 3 meses porque soy diabético. Lo sé. Y entonces esto es una cuestión que referente de todos. O sea, y veo que los Pero que... los nutricionistas de otros países ya no usan ese concepto. No se usa ese concepto de... Habría que cambiar a los Ah, doctores entonces, sí, porque po. ellos te dicen, Por usted está supuesto, gordo, po. usted tiene mayor... Ellos Ahora, tienen te dicen, deberían. usted tiene mayor
peligro, mayor la palabra Riesgo. esa es la palabra, riesgo de enfermedades, no sé qué Diabetes, son, hipertensión, sí, cerebrovascular, no sé de memoria. porque usted entonces trate de bajar de peso y te lo dicen todos los doctores, pues. Entonces, a ver, pongámonos de acuerdo. No, claro, es que por eso la gordofobia en el fondo... Y no es por gordofobia, es conceptualizado- porque esa persona me preocupa porque tiene un peligro mayor y si yo voy a perder, no es sé, que a una no persona que siempre quiero. es real. No, Claro, y pero si- Ya por eso ya no se usa Tú ese mismo concepto. dices, por ejemplo, yo soy diabético y tú eres una persona delgada. Súper delgada. Entonces, a lo que voy es que es mucho más fácil que, por ejemplo, si en este panel hay una persona gorda y una persona delgada, si hiciéramos como una apuesta, así como cuál tiene diabetes, es muy probable que cualquiera diría que el gordo tiene diabetes. Sí. Eso tiene que ver con un prejuicio Pero respecto también de la ese- salud de una persona No, pero gorda. estadísticamente es verdad, lo que pasa es que lo mío es genético y lo de él es por la gordura. No, por supuesto, pero no necesariamente, No también puede ser necesariamente, genético, po. Sí. En No, el pero caso de una persona gorda. Claro. Pero hay más riesgo de salud en las personas Sí. con mayor peso. No, Sí, No. sí. no, Sí. no. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Eso de hecho se desmitificó hace No, yo- ya por lo menos 5 años. Yo no estoy que tan seguro, existe esto, por ejemplo, porque, por ejemplo, las mujeres latinas no somos igual que las mujeres sajonas. Obviamente. No tenemos el mismo cuerpo. Obviamente. Yo jamás voy a ser una mina alta, flaca, súper flaca, porque mis raíces, mi genética seguramente está mucho más vinculada a algo indígena, que mi grasa se Claro. acumula en zonas diferentes Sí. Eso es a la correcto. que se acumula la Todo, grasa todo en eso otras es correcto. personas. Todo eso es ¿No es correcto. cierto? Pero eso no Yo es. para ser delgada, yo para ser delgada, Aquí está ¿saben un cuánto tema. tengo que es que no puedo comer? En serio, yo para ser delgada no puedo comer prácticamente nada. Mi señora también. Sí, está en la misma situación que tú. ¿Cachai? Su Pero forma de ojo. asimilar es absolutamente distinta a la solución. Absolutamente diferente. Sí, Pero hay esa no es afirmaciones que no son contradictorias en eso, quizá. Iba a decir algo, ¿cierto? Sí, Relacionado no, con eso, yo es creo. que más allá de, porque es evidente que, o sea, la salud es uno de los temas más relevantes en Claro. la vida en general, y por supuesto que si un médico plantea a una persona que ve como gorda que quizás podría bajar de peso, ahí lo que hay que preguntarse es en base a qué lo está diciendo. Antes de hacer ningún examen, antes de chequear ningún nivel o lo que sea en términos médicos, en términos de salud, que la predisposición o el juicio de entrada sea ese. Porque además... nosotras nos apuntamos más a la problemática social en torno a, por ejemplo, fuera de la consulta médica, que las personas recomienden, por ejemplo, o sugieran a otras personas bajar de peso o se preocupen por una persona u por su operarse. peso, claro, en base a la salud, sin saber si esa persona está absolutamente saludable. ¿Cachai? Entonces tiene escucha, razón, deberías bajar Hassan. de peso porque Hassan tu tiene salud. razón cuando dice que no es contradictorio, sino complementario. Exacto. Porque, Sí, por porque supuesto. pero Por es supuesto cierto que sí. que una persona obesa Tiene, le va a costar, tiene que hacer trabajar más Pero su una cuerpo. persona extremadamente delgada puede estar enferma, Sí, súper sí, enferma por- también. también, Sí. absolutamente. Entonces, Pero- no hay una relación, No, no, sí hay hay una una relación. correlación. Anda y hazte exámenes. No, pero es que si quieres además- saber si estás sano. En términos como históricos y como enmarcado en esta problemática, hubo un momento, no me acuerdo, fue como en los 90, que Sí. se declaró la guerra a la obesidad. Hubo Como una la cuestión supermodelo y todo eso, ¿no? En esa Claro, época. pero en Estados Unidos principalmente se declaró esta guerra contra la obesidad, contra el sobrepeso, y fue tan aplastante el nivel de mensajes contra el sobrepeso, contra la obesidad, que también se fue generando un discurso de odio Claro, hacia y de claro. fobia No, pues, es hacia que- la gordura, hacia sí, el sobrepeso. ¿Cachai? absolutamente. Entonces, en el fondo... Obviamente no se trata de descuidar la salud, también No. muchas veces se habla respecto de, o sea, de esos en torno al body positive, por ejemplo, que piensan que, por ejemplo, las modelos body positive están diciendo, bueno, se puede comer lo que sea, cuando sea, como sea. No se trata de contraponer el tema de la gordofobia y problematizar la gordofobia con la salud. No es una contraposición. Eso. Se trata de el prejuicio y la discriminación, porque estamos hablando de eso, de discriminación que se ejerce contra los cuerpos gordos. Perfecto. Como que Sí, fuesen sí. menos válidos. Claro, y y por eso voy a poner el ejemplo de Boloco Cecilia, en una lata, pero es verdad, porque lo que ella dice en ese mensaje... Sí, pero ella es... Ya, pero sí, pero Daniel, porfa, la estaban viendo 100.000 personas, ¿cachai? Y a esas personas, ¿qué les dijo cuando le hablaron de las tallas? Usted sea más flaca para que la quieran más, para que los hombres la también es encuentren más linda y atractiva. Mira, hay una cosa... ¿Cachai? Ya.
Primero, un par de cosas de estadística. El movimiento saludable a cualquier peso, Healthy at Any Weight, que introdujeron en Estados Unidos, que fue con Vogue, que hizo una portada con mujeres con obesidad diciendo esas personas son saludables. ¿Ya? Eso fue muy controversial, porque en términos generales, la frase a mayor obesidad, mayor riesgo de tipos de enfermedad es correcta. O sea, no es saludable ser obeso, no es saludable ser extremadamente flaco. Hay un rango de peso que es saludable y fuera de eso hay todo tipo de riesgo, desde problemas con los huesos, dolores de espalda, hasta cosas cardiovasculares muy fuertes. ¿Ya? Y eso aplica para los dos extremos. Entonces se determina un peso ideal. Ya que está un rango. Lo que estabas mencionando, Ale, tiene que ver un poco con el tema del, ¿cómo se dice en español? Body Mass Index. Sí, por la masa corporal. La masa corporal que se calcula. El índice de que masa ya no corporal. se usa. Más que no se usa, se adapta, porque el problema con estos que son promedios, Exacto. porque se vincula solamente cuando es como bastante, si todos los cuerpos fueran sí, iguales. Exactamente, una simplificación, porque están hablando de la relación altura-peso. Así, Exacto. porque es ridículo, reconoce la primera cosa absurda. Uno puede tener 80 kilos, pero si uno es súper alto, entonces obviamente esos 80 kilos son normales. Entonces es un solo variable, que es lo más básico. Uno va añadiendo elementos ¿Y si para tu cuerpo entender si el también? cuerpo realmente tiene sobrepeso o no. ¿Ya? Entonces, Exacto. hay formas de hacerlo. Por tema racial, cierto, hay que ajustar esa escala, pero siempre un promedio. Cuando uno va a un médico, una doctora, un doctor puede dar información exacta si uno tiene sobrepeso o no, pero el sobrepeso siempre es un riesgo para Pero la no se salud. toma solo con el peso y la altura. Antes se hacía No, es así. un montón de otros Hoy factores para no. determinar lo que es el sobrepeso, ¿cierto? Es una De hecho, simplificación del índice. hasta cuando vayas al gimnasio no te lo toman así. Exactamente. Te lo toman de otras formas. Pero cuando están tomando esto, lo que están calculando es si tu cuerpo tiene sobrepeso o no. Y si tiene sobrepeso, eso es un problema para la salud. En ese sentido es real. Entonces, todas las personas que tienen sobrepeso tienen problemas de salud. Eso es... Pero puede ser que la persona no tiene sobrepeso, porque hay un tema adicional. Pero de todas formas, más allá del tema de cómo uno mide esa cosa, que es el tema más bien de estadístico, no se justifica, perdón, yo de verdad no estudié eso en español, fat shaming, insultar a las personas que tienen... La gordofobia, que es lo que sí, estaba diciendo. Sí, es como pero más que la gordofobia como un prejuicio, es el acto intencional de ir a decir a la persona, tú eres gordo, cámbiate. Que es el problema con los médicos, es un poco como la violencia obstétrica. Eso es. Que no es que es falso decir que una persona con sobrepeso arriesga una serie de cosas negativas. La pregunta es cómo uno ayuda a esa persona a tener otro tipo de vida para que pueda bajar de peso. Y decir a esa persona, es tu culpa, tú eres gordo, cambia, no ayuda. Y en ese sentido hay un problema con los médicos, pero hay un problema con la sociedad que es mucho más profundo eso, porque el prejuicio contra la gordofobia, hay como un cambio, ¿cierto? Que uno va a hacer... Las sociedades más pobres, los ricos tienen mayor peso que los pobres, ¿cierto? Porque tienen comida y los más pobres no tienen tanto comida. Mientras más rica la sociedad, se invierte la relación, ¿cierto? Donde los más flacos son los que tienen más dinero, porque son los que pueden invertir en comida de mejor calidad, que pueden tener... Y eso tiene que ver con lo que Natalia nos está hablando, digamos, que tiene que ver con una percepción social incluso respecto de quién, de tu peso. Eso quería preguntarle a Natacha, tiene que ver, ya, hemos hablado del peso, etcétera, pero también hay otros elementos corporales que uno también tiene que respetar, etcétera, ¿no? Sí, es que antes de eso, porque estamos centrando la discusión, yo creo, demasiado en la salud, porque, Claro. ojo, ya, uno puede estudiar y declarar, ¿cierto?, que a cierto nivel de sobrepeso puede haber más problemas de salud, qué sé yo. Insisto, las medidas estandarizadas, como las que hablábamos, el IMC, son un problema en general, porque no consideran un montón de intersecciones y de otras variables que pueden influir en esas medidas, eso primero. Claro. Pero luego, a lo que vamos nosotras en la rebelión del cuerpo, lo que estamos estableciendo, tiene que ver un poco con ese concepto que lamento que no exista ninguno similar en español, pero que es el body shaming, ¿cierto? Que es esta cuestión Claro, de que te da hablar del cuerpo ajeno, de Claro. juzgar el cuerpo ajeno, de invalidar, de hacer generar... sentir vergüenza. Claro, Así. hacer Es sentir mucho mal. más activo que la simple gordofobia. Es el exactamente. acto de acoso. Pero además, insisto, más allá de que establezcamos, esta persona, así como en una tabla, esta persona tiene sobrepeso, tiene obesidad, tiene no sé qué, hay una cuestión de simple vista que tiene que ver con el estereotipo de cuerpo que se nos ha instalado con los cánones de belleza, ¿cierto? Que cualquier cuerpo que
se aleje o se distinga de ese cuerpo que se ha determinado como ideal, va a ser tratado con esta gordofobia o con estas acciones o dichos de body shaming, ¿cierto? Que en el fondo va más allá de esa medida, va más allá del sobrepeso. Es, si tu cuerpo no calza, quizás vas a sentir vergüenza porque vas a haber vivido un montón de discriminaciones a lo largo de tu vida respecto de no tener ese cuerpo. ¿Quién hace esas discriminaciones? La sociedad en general, No. pero... O sea, ya pues, comprométase. ¿Quién hace esas discriminaciones? ¿La sociedad? O sea, yo No, creo que- pero la sociedad decir en general, pues no. pero no, es que no, yo creo que ¿quién en es? general ¿Pero somos quién- todos qué y te- todas. sí, yo Mujeres también. y hombres, ¿cierto? Mujeres y hombres, por supuesto. Sí, de, ese es hecho, el tema. de hecho, en general, Mujeres- las mujeres ejercen una alta gordofobia no solo hacia otras, sino hacia sí mismas. Y por eso estas cifras, o sea, si decimos que en el estudio, en el último que hicimos, que el 73% ha sentido la necesidad de cambiar su cuerpo después de compararse con alguien que vio en televisión, eso es una gordofobia que aplicas hacia ti mismo. O sea, eso lo que estás diciendo es mi cuerpo es menos válido y yo debería modificar mi cuerpo porque no calza con eso que estoy viendo ahí. Ujú. Entonces, no, cuando decimos gordofobia, no es apuntar con el dedo a nadie en particular, sino que es apuntar a una cuestión estructural, que es justamente nuestra invitación de no se habla de los cuerpos ajenos, porque eso es ejercer violencia simbólica, es a cuestionar y a deconstruir una cuestión que traemos todas adentro. O sea, nosotras en la rebelión del cuerpo incluso podemos reconocer que muchas de nosotras, o que quizás todas nosotras, tenemos un grado a veces incluso altísimo de gordofobia. ¿Cómo Y por lo eso- trabajamos? Por eso es una problemática y por eso la levantamos como problemática. Ya, mira, esto... Quiero a mí soluciones, esto quiero es un tema que me soluciones. apasiona mucho, porque tú sabes que yo en algún momento de mi vida tuve anorexia. ¿Tú? Sí, pues después tuve... ¿Sabes cuánto pesaba? 30 kilos menos pesaba. 30 kilos menos. Se te fue ese cuerpo por ahí, eso que tienes. 30 No kilos se menos. habla de cuerpos ajenos. Claro. Ah, yo a ella la molesto siempre, pues somos amigos. No, pero a lo que quiero ir es que de verdad, a mí este tema de verdad me apasiona en el sentido de que no podemos pasar las mujeres pensando 3,6 horas en nuestro cuerpo. Qué desperdicio de mente y tiempo, increíble. Yo encuentro que es realmente impactante. La Carola nos dice que tenemos una sí, grabación. tenemos un WhatsApp en el más 569-91010672. Más 569-91010672. Queremos escucharlos a ustedes, por supuesto. Y hay un comentario en nuestro WhatsApp. Estamos poniendo los audífonos a Natalia para que pueda escuchar también el comentario de nuestro público que siempre está aquí escuchándonos. Natacha, Y como- ¿tu apellido dónde es? ¿De Matos? ¿Es como portugués? Es portugués, sí. ¿Viste? Ah. ¿Qué tal, mira, por ejemplo, también tenemos algunos comentarios como el de Carlos Enríquez que dice, si yo soy gordo y quiero andar en la playa sin polera, bueno, No, pues cuestión eso está mía bien, nomás. po, absolutamente. Absolutamente de acuerdo Sí. con Carlos Enríquez. Antonia Letelier dice, los hábitos son lo importante por encima de la apariencia. Si eres gordo y deportista y comes variado, puedes ser más saludable que alguien que se restringe y obsesiona con su físico, También es hablando cierto. de salud mental. Sí. Absolutamente real. Sí, po. Y lo otro que yo quería decir también, que la sociedad a veces es tan castigadora, que bueno, hay mujeres que son como... demuestran la gordofobia y se graban, etcétera. Hay una argentina que yo sigo siempre, la discriminan hasta cuando entra un avión. O sea, es muy heavy. Tú no puedes realizar tu vida normal porque recibes una discriminación muy alta solo por el hecho de ser gorda o gordo. Aquí está el audio de WhatsApp. Ahora ya estamos listos para que también Natalia lo escuche. Hola amigos, estoy escuchando su programa que me encanta, lo veo desde siempre. Mi nombre es Solange. Saben que yo fui a un médico, a un neurocirujano vascular hace menos de un mes, ¿Ya? porque tengo unos problemas, tengo artrosis en mis hombros y un problema en la columna. Y antes de que yo le explicara cuáles eran mis síntomas, me dijo, tú tienes que bajar por lo menos 20 kilos. Y le expliqué que llevo 4 décadas de dieta y ya a mi altura de la vida, que voy a cumplir 60 años ahora en unos días más, cuesta mucho bajar y tú siempre vives con este estigma de tienes que ser flaco. Un abrazo para todos. Mira, una mujer mayor ya que siente este estigma toda su vida. Esa palabra es clave, la de estigma, Sí. cuando hablamos de esta discriminación, de estos prejuicios. Y justamente ahí está el tema con esta gordofobia médica. O sea,
tú antes de plantearle a una persona que, no sé, que tiene que bajar de peso o que el origen de todos sus problemas es su gordura, primero debieses hacer exámenes. Sí. Y esa es una cuestión que de frentón parte con ese prejuicio, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos, que hay una cuestión social, estructural, que es un recordatorio constante de no puedes ser gordo, no puedes ser gorda. Como si fuese un cuerpo que no puede existir nomás, ¿cachai? Y bueno, ahí también las cosas que decías tú, ¿cierto? Que tampoco hay a veces ni siquiera infraestructura, ¿cierto? O cabida para los cuerpos gordos dada la estandarización. Pero eso, en el fondo, a eso vamos, que esto tiene efectos que también se cruzan con lo que tú decías de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, si vivimos en un mundo que bombardea con el no puedes ser gordo, o si eres gordo o gorda, eres fea o eres menos válida o tienes menos valor, claro que vas a quizás tener desórdenes respecto de tu alimentación, respecto del deporte que realizas, y los trastornos de conducta alimentaria son problemas de salud mental gravísimos. Pero además es muy Gravísimo. contradictoria la sociedad porque McDonald's, que es pura comida chatarra, te hace miles de publicidad y por otro lado te ponen eso y te ponen la Coca-Cola. Pero es que también es un negocio. Sí, por eso Pero te sí digo. un negocio que va junto. Sí, po. O sea, por un lado te hacen comer, ¿ah? Te invitan a restaurantes, sal, toma tragos, y por el otro lado está la clínica estética. Que te dicen, pero nosotros tenemos el tratamiento para que tú Es como tengas la- el cuerpo de bikini este verano. Es como la violencia y la inseguridad. Tenemos mucha inseguridad, violencia, delito. Aquí tenemos Lo la mismo, solución. Eso. Estás dando en el clavo de lo que nosotras y la rebelión El del negocio cuerpo lleva completo. años Sí. planteando, ¿no? La rebelión del cuerpo lleva años trabajando en esto justamente por eso, porque al final también es muy capitalista, neoliberal. O sea, tiene que ver con cómo se sostiene una industria. O sea, Exacto. toda la industria de la belleza, de la cirugía plástica, se basa también en decirte, tu cuerpo no es lo suficientemente perfecto, tu cuerpo podría estar mejor. O sea, muchas veces vemos la publicidad de los tratamientos de belleza son mostrar, no, que tu piel aquí se ve mal, no, que aquí tenés celulitis, no, que aquí tenés un rollo que te sobra. Todo eso implica un constante ven y cámbialo, paga por cambiarlo. Exacto. Entonces ahí se sostiene esa industria que además empobrece. O sea, si tú tienes a una población, en este caso de mujeres, por ejemplo, que piensa en promedio 3,6 horas al día en su cuerpo y el 73% ha pensado en modificar algo de su cuerpo, claramente va a estar constantemente gastando dinero además en conseguir un cuerpo que quizás Disculpa, no se puede y Y conseguir. cuando Hassan dice que las mujeres ricas ahora, claro, efectivamente, son más delgadas, no es solo porque coman bien, es porque también tienen dinero para ir al gimnasio, para Claro. no trabajar y dedicarse esas 3,6 horas que pensamos las mujeres en su cuerpo para dedicarlo en eso, digamos, hacerse cirugías, hacerse tratamientos, masajes, etcétera, y no envejecer. También, Natacha, porque además de esto va también una con que decisión tú tampoco puedes del envejecer. una Tienes que ser decisión- delgada y joven. Una decisión del Estado de asignar recursos a operaciones de las mamás que le llaman guatita de delantal. ¿Cierto? Sí. Eso es una decisión que tomó el Estado de Chile con el Congreso, se le asignaron en la ley de presupuesto plata a esa enfermedad, no sé cómo lo llamamos. Ya. Claro, ¿Qué eso- opinan ustedes de eso? Porque en el fondo ahí hay una, no sé si es algo de salud, no lo sé, porque por Es eso que es pregunto. distinto porque tiene que ver con... Yo entiendo, yo... ¿Es distinto? ¿Y por qué? O sea, es que ahí también hay que entender, Sí. por ejemplo, cuando decíamos, acá la gordofobia no es apuntar a nadie con el dedo, porque somos todos y todas los gordofóbicos, porque es la sociedad la que también ha contribuido a que tengamos esa matriz, ¿cierto?, mental. Lo mismo con el tema del posible juicio, o por ejemplo, a una persona que efectivamente gasta una millonada de plata en cirugías o en tratamientos de belleza o en productos de belleza. Ahí nosotros no planteamos, eso no se hace porque tienes que sentirte conforme con tu cuerpo. Muy por el contrario, eso es efecto de todo este bombardeo y de toda esta violencia simbólica que se nos ejerce. Que el Estado ponga dinero para, en este caso, invertir, ¿cierto?, en que una mamá pueda operarse, no sé, la guata, lo que sea. Después de haber tenido varios hijos y quedar desconforme con su Claro, guatita. eso tiene que ver también con la comprensión de que esa mujer quizás tiene minada su seguridad por la sociedad en la que vivimos también. Ajá. O sea, es la comprensión de eso y eso está perfecto. O sea, que las mujeres hoy y que incluso los hombres queramos modificar nuestros cuerpos es imposible de juzgar. O sea, sería muy extraño que no quisiéramos hacerlo si es que se nos muestra
una forma de cuerpo ideal constantemente. Si es que las imágenes y los mensajes que se nos transmiten constantemente en nuestra familia, en los colegios, en los medios de comunicación, en todas partes, es que el cuerpo tiene que ser de una u otra manera. O sea, obviamente vamos a tener problemas de salud mental, inseguridades, vergüenzas en torno al cuerpo y vamos a hacer cosas al respecto. Perfecto. El tema es que esas cosas que hagamos no impliquen una opresión, ¿cierto? Un estar sintiéndose constantemente discriminada Sí, sí, o sí. también estar subyugada, ¿cierto? A un sistema, a una industria y así. Claro, y lo que la guatita delantal a la que tú haces referencia... Pregunto yo, Sí, no tiene nada que ver con el peso tampoco. Es una cosa en que ¿Qué? tus Pero es estético, músculos... del cuerpo de juzgar a otros porque tiene. Es que por eso ahí lo es pregunté. como que pones el acento en la salud mental de esa persona más que Sí. en otra cosa, porque son los Sí. músculos que se rompen Sí. tú al dar a luz, Sí. al tener Ya. hijos muy grandes, etcétera. Se rompen los músculos y no hay y te pesa también. Son múltiples factores, no es solo uno. ¿Ya? Hay una cosa de salud mental la que se cirugía está poniendo que- por sobre. ¿Y la cirugía es producto de que antes se rompieron los tejidos? Sí, se rompieron los tejidos por el embarazo, Ya, básicamente, ya. ¿no? Entonces una reparación en ese sentido. Eso Sí. es una reparación, es una cirugía reparatoria. Excelente Es como una comentario. mujer que tiene cáncer y le reconstruyen su Perfecto. mama, su seno. Me gusta que me lo aclaren. ¿Ya? Gracias. Es como lo mismo en el fondo, ¿no? O sea, es una cosa que tiene más, ahí tú estás poniendo un bien superior sobre eso, Perfecto. ¿no? No es solo una cosa estética, Perfecto. es una Se cosa agradece. mental también. O una persona que tiene una quemadura, ¿no? Ya. Son cirugías que reparan, ¿no? Reparadoras. Claro. Ajá. Eso es. Natacha, este es un tema apasionante y creo que tenemos que seguir tratándolo. ¿Es qué bueno que cientista hayan política venido. la chiquilla? Sí, ya habíamos estado juntas ya en algunos Sí. conversatorios. Ah, ya Habíamos- ustedes, yo no lo había Sí. visto porque quizás cuando yo estaba en la convención. Y la verdad es que a mí me parece muy apasionante el trabajo que hace la Rebelión del Cuerpo hace mucho tiempo. También están en conjunto con una fundación que se llama Niñas Valientes y que todos estos temas los tratan desde la infancia, ¿no? Perfecto. Y eso es muy de la niñez, de las niñeces, Hay digamos. que enseñar a los niños aceptación y no juzgar. Es un poco la conclusión, ¿o no? Claro, Sí. y o sea, parte de la base de crianza, educación y socialización no sexista. O sea, está a la base de eso, dado que traes la ciencia política al escenario. Sí, pues. Al final esto es una problemática profundamente política. O sea, estamos hablando, muchas veces se juzga como de micropolítica, porque hablamos de ciertas cuestiones como particulares o problemas muy focalizados. Sin embargo, estas cuestiones en este momento ya están llegando también a escenarios macropolíticos de política pública. En este momento hay en tramitación una ley de trastorno de conducta alimentaria, hay una ley de tallas y bueno, para que, o sea, no se puede evadir, ¿cierto?, el tema de que también hay una ley de violencia integral y eso es muy relevante porque la violencia simbólica de la que hablamos, esta violencia más sutil, quizás esta violencia más normalizada, naturalizada, es el origen de las violencias de género. O sea, esa pequeña opresión, esa pequeña discriminación que se cree pequeña, es lo que sustenta que luego haya una seguidilla de otros tipos de violencia a lo largo de la vida, en las trayectorias de vida de las mujeres. Entonces, en el fondo es una problemática que basal, digamos, en la que se sostiene un montón de otro tipo de violencias y contra las que nos hemos levantado desde este colectivo, pero muchos otros, así como Niñas Valientes que tú mencionas. Claro, y que me gusta mucho el trabajo que hacen en conjunto, yo sé que trabajan bastante en conjunto, así que por eso lo quería decir también. Muchas gracias, Natacha, por estar aquí en el programa, por venir Gracias. también y por el Gracias. trabajo que hace tantos años hace la Rebelión del Cuerpo. Gracias.